Hemos estado hablando sobre si te dejas desanimar o mal influenciar, nunca derrotarás a tu Goliat. Oh, Dios mío. Y justamente en estos tiempos estamos viviendo en una situación muy difícil con muchas influencias o malas influencias, con muchas precariedades en unas series de áreas y especialmente precariedades en el área espiritual, porque nos dejamos llevar de las olas del mar, como decíamos la semana pasada. Y no es la idea. Le había dicho que se estudiaran el capítulo 17 del libro de Primera de Samuel, capítulo 17. Vamos a comentar. La primera vez que empecé a hablarle, le estaba hablando que no es un mensaje como tal, sino son reflexiones, son enseñanzas, conversaciones, ¿verdad? Vivencias que nosotros tenemos que trabajar. Y pues en el capítulo 17 nos damos cuenta de las órdenes recibidas que recibió el rey David, o bueno, David en ese momento, el muchachito David, de parte de su padre. El padre Isaí le dio instrucciones precisas a David de qué hacer. Recuerden que los hermanos de David estaban en el campo de guerra con el rey Saúl y pues se encuentran con Goliat, aquellos que apenas están escuchando el día de hoy y pues están en esta situación enfrentando al Goliat, ¿verdad? Ya David es ungido y todo eso, pero en este proceso de tiempo, pues David estaba como en pausa en la responsabilidad con el rey Saúl, que le tocaba el arpa, ¿verdad? Pero tampoco dejaba su responsabilidad con el cuidado de las ovejas. Entonces él estaba atendiendo esas responsabilidades que Dios le había entregado y pues en este momento estaba enfocado en las ovejas, ¿verdad? Porque estaban en guerra. Y pues el padre de David envía a David a llevarle de comer a sus hermanos y a ver cómo estaban sus hermanos. Fíjate, por lo menos en el ámbito cultural latino, en muchas partes que yo tenga el conocimiento, siempre los padres tratan de enseñarles cuando tienen varios hijos a los hermanos a que se cuiden mutuamente, ¿no? Que velen uno por los otros. Pues eso es lo que estaba haciendo el padre de David, para llevarle de comer y ver cómo ellos estaban. Y pues le dijo estas instrucciones precisas a David para ver cómo ellos estaban, ¿verdad que sí? Pero algo que hizo el padre de David es algo muy peculiar y que yo veo que muchos padres quizás hacen. Yo me imagino que todavía lo harán. Y es que además de llevarle comida a los hermanos, él también le envió algo especial para el comandante del ejército. ¿Verdad? Y pues por lo menos yo, Eva Molina, me imagino que además del padre de David tener atención, ¿verdad? Con el comandante del ejército, pues era como una forma de saber cómo estaba el comandante, si el comandante también estaba bien, ¿verdad? Lo cual es muy importante. Y quizás pueda ser un Goliat que nosotros estemos viviendo. ¿Por qué? Bueno, pues porque el día de hoy en día más bien, nosotros como padres a veces como que medio nos descuidamos, ¿verdad? Y enviamos a nuestros hijos, sea a la iglesia, sea a la escuela, sea con un tío, lo que sea, ¿no? Para alguna actividad, a la escuela sus enseñanzas regulares, la iglesia, los servicios, la escuela bíblica, etcétera, ¿no? Nosotros hacemos eso, pero ¿qué pasa? A veces como que medio nos descuidamos. ¿Por qué digo como que medio nos descuidamos? Porque descargamos nuestras responsabilidades de padre a otros, a una tercera persona. Y no nos damos cuenta de cómo está ese comandante. Aleluya. ¿Cómo está ese comandante? ¿Cómo está ese maestro de escuela? ¿Cómo está ese maestro de escuela bíblica? Esos pastores. ¿Cómo están esos tíos? Esos hermanos mayores. ¿Cómo están? Cuéntame cómo están.
para saber si realmente están en condiciones, están a la vanguardia, no le han hecho daño, ¿verdad? Está alerta, cuidando su ejército, en el caso de los hijos del rey David, que estaban en el campo de batalla. Pero así estamos día a día. Hoy estamos viviendo un campo de batalla literal, en lo espiritual y en lo terrenal. Yo creo que hasta más fuerte que ese, porque estamos peleando dos guerras, la espiritual y la terrenal. Entonces me pregunto, ¿estás tú siendo como padre cuidadoso con tus hijos? ¿Estás tú velando, verdad? ¿Estás tú direccionándote a aquellos que tienen esas responsabilidades, sea los maestros, sea los maestros de escuela bíblica, los pastores, etcétera? ¿Estás tú teniendo cuidado, atención con ellos? ¿Estás tú velando? Porque mira, el padre del rey David le mandó una porción de comida especial direccionada al comandante. Entonces, ese puede ser un Goliat en nuestras vidas como padres. Quizás nos estamos descuidando como padres y no estamos siendo ese apoyo, ese soporte. Y hoy realmente estamos viendo una precariedad muy drástica en la familia, en la sociedad, producto a esa falta de responsabilidad. Esta enseñanza la estoy recibiendo literal en este momento, porque es que lo estamos viendo en la noticia y solo nos estamos quejando en qué hacen y qué no hacen. ¿Y tú qué estás haciendo? ¿Estás tú cuidando de tus hijos? ¿Estás tú velando por tus hijos? ¿Estás tú siendo de apoyo a aquellas personas a quienes Dios ha puesto como instrumento para enseñar tal o cual cosa a tus hijos? ¿Estás tú orando por ellos, por salvación, para que los maestros sean salvos, conozcan de Dios, para enseñarle a tus hijos? Oh, Jesús, qué Goliat más grande estamos viviendo el día de hoy, señores. Qué Goliat más grande. Y mira, me he detenido aquí porque Dios sabe la necesidad que hay. Ese es un Goliat drástico en tu vida, en tu familia, en la sociedad. No te dejes desenfocar del llamado de Dios, de tu rol como padre. No te dejes desanimar ni mal influenciar, porque si no, nunca vas a derrotar a tu Goliat. Mira, ni siquiera hemos podido leer la porción de la palabra. Qué fácil es tener hijos hoy en día y que otro le enseñe. Así cualquiera. Así cualquiera. Yo te insto a ti el día de hoy a que tú prepares una porción de alimento espiritual de lo que Dios te ponga en el momento y bendiga a esos maestros de escuela. Y bendiga a esos maestros de escuela bíblica, a esos pastores, a esos líderes que están siendo instrumento de parte de Dios para instruir y bendecir en alguna área a tus hijos, en alguna área. Rectifico, porque el padre eres tú, el padre no son ellos, el padre y la madre eres tú. Y aquí no hay excusa de que si tú eres padre o madre soltera, Dios te está demandando a ti una responsabilidad en este momento y Él va a hacer el resto. No mengues en tu rol como padres. Vamos a leer el pasaje bíblico en el capítulo 17. Vamos a leer pasaje bíblico. El rey David ejecuta las instrucciones dadas por sus padres y pues va a ver cómo están sus hermanos, va a ver la realidad en la que están viviendo en estos momentos. Y sin él titubear, ¿verdad? Decimos los dominicanos, sin tener temor alguno. Él va muy firme, como obediente, a hacer lo que le mandaron a hacer. Y dice en el versículo 26, ya cuando David llega, ¿verdad? David ve la atmósfera, lo que se está viviendo. Pueden leer el capítulo completo. Ya mientras David se está ahí entregándole las cosas a sus hermanos, etcétera. Bueno, pues está viendo todo el movimiento y está escuchando, porque es que Dios te manda al momento preciso. Está escuchando lo que Goliat le está hablando al pueblo de Israel. Entonces, en el versículo 26,
David pregunta a los que estaban allí con él. Le dice, ¿qué dicen que harán a quien mate a este filisteo y salve el honor de Israel? Mira, él fue por una misión específica, ¿no? Pero de eso se trata. Y ese puede ser un Goliat. Tú no tienes que esperar a que nadie te diga qué hacer o qué no hacer. Tú le sirves a un Dios real, a un Dios vivo. Si están manchando el nombre de Dios, ¿qué tienes tú que hacer? ¿Qué tienes tú que hacer? Bueno, como hizo el rey David, levantarse. ¿Quién dice que harán a quien mate a este filisteo y salve el honor de Israel? ¿Quién es este incircunciso que se atreve a desafiar el ejército del Dios viviente? David no tenía que ser un guerrero entrenado para enfrentar al Goliat. No solo para enfrentar al Goliat, para defender el honor del pueblo de Dios, para defender el nombre de su Dios. Bueno, si tú crees que Dios es tuyo, ¿no? Si tú crees que tú eres hijo de Dios, tú no te vas a dejar amedrentar, que ese es un Goliat drástico que estamos viviendo cada uno de nosotros el día de hoy. No te dejes amedrentar para defender el honor y el nombre de Dios. Aunque Dios es Dios, Dios no necesita que lo estén defendiendo, pero a Él le place. A Él le place, y si lo deja verídicamente, con lujo de detalles, en la vida, en el proceso, en el entrenamiento del rey David, que es la simiente de Cristo Jesús. Entonces, ¿quién eres tú para no hacerlo el día de hoy? Si Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Ese es un Goliat que te detiene. No hay que estar defendiendo el nombre de Dios. A Dios no hay que defenderlo. Pues sí, a Dios sí. A Dios sí hay que defenderlo. Porque a Él le place y a eso te llamó. A defender su evangelio, a predicar su evangelio, a darle honra y gloria a su evangelio. Y todo aquel que interfiera, reprenderlo en el nombre de Jesús y ejecutar lo que tenga que ejecutar. Tremenda las enseñanzas que estamos recibiendo el día de hoy. Hasta le iba a compartir algo más. Pero el tiempo vuela. El tiempo vuela y hay muchos Goliat por el cual nosotros tenemos que hablar. Pero si a Dios le plació que me detuviera en ese Goliat de hoy en día, nosotros como padres, que no estamos al pendiente de aquellas personas, aquellos instrumentos de Dios alrededor de nuestros hijos. No sé. No hay palabras, no hay palabras. Da mucha tristeza, realmente. Pero sí te voy a comentar rapidito. Estudiando esto, estuve dándome cuenta de que yo casi caigo en uno de esos Goliat, ¿no? Casi caigo en uno de esos Goliat. Y yo voy a estar compartiendo con ustedes más adelante ese corto testimonio, porque yo sé que Dios se va a glorificar de forma muy especial.